Muy buenos días, tengan todos. Aquí estamos de nuevo. Ya le dimos una vuelta al calendario de la semana y es lunes de nuevo. Como pasa el tiempo rápidamente. Así que nuestro compromiso habitual a esta hora hasta las 9 de la mañana con estos ciudadanos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Comenzamos por la izquierda. Bienvenido a bordo, nuestros Pero amigos televidentes. Es al revés. Sean No, todos a la izquierda mía. geopolíticamente activos a través de las diferentes plataformas y recuerden siempre darle el me gusta, el clic, suscribirse para que puedan seguir recibiendo de manera virtual todas las informaciones que desde este programa a través del canal 14 con Nelson Encarnación vamos enviándole. Adelante, Leandro. Saludos, buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica en este inicio de semana, listo, preparado para otro capítulo de Geopolítica y de hacer comunicación de compromiso y amenazado por los grandes temas que mantienen al mundo en vilo, incluyendo la agudización. Amenazando, ¿no? No, cada día viene más fuerte. Bueno, tú acabas de venir de la celebración de un fin de semana festivo con la celebración del Día de la Altagracia y el otro fin de semana también es festivo y alargado. ¿Y eso es festivo la Altagracia? No fue festivo, fue igual, porque era domingo. Bueno, que coincidiera es otra cosa, pero para el pueblo dominicano es una doble celebración. Celebró el domingo y celebró el Día de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano y el peregrinar. Madre espiritual, la patrona de la Mercedes, el invento de los españoles. Entonces, mira, dicen por ahí que República Dominicana tiene 3 santos y 3 santas que la protegen. Ajá. Sí, son 3. Entonces, en términos... A ver, yo me convencí del valor de esa protección. Sí. Estoy totalmente convencido que ninguno. Pero mire lo que ocurre con el asunto religioso, que es mejor no meterse en temas religiosos, porque el que se mete en temas religiosos, lo más probable es que no gane. No, lo que pasa es que hay que dejar de ser farsante, porque aquí vivimos siempre adorando todo lo... Pero mira lo que ocurre con la celebración de la Virgen de la Altagracia. Ajá. Que como la iglesia es tan poderosa, tan influyente en el país, aquí que una... Es parte de los poderes fácticos. Que se supone que este es un régimen laico, pero no. ¿Laico de qué? No, pero quiero decir que aquí hay una religión oficial. Sí. La religión oficial aquí es la Iglesia Católica por virtud del concordato. O sea, nosotros somos una república religiosa. Pero eso es en el papel. Bueno, pero en el papel. Y al final, ¿qué es lo que vale? Lo que hace la gente. Lo que hace la gente. Sí, pero lo fundamental que... O sea, legalmente, ¿no? Bueno, legal, claro que sí. Entonces, como la iglesia es tan poderosa, reitero, cuando se estaba discutiendo la ley de mover los días feriados o festivos, bueno, la iglesia... Los primeros 2 años fue así. Se empantalonó y dijo que no le movieran ninguna de sus fechas. Los días religiosos, no importa el día que caigan, se quedan ahí. Y el día de Duarte, que es el fundador de la República, que es algo real, no un invento. Se mueve. Ese se mueve. Sí. Por eso dice Jorge que el próximo fin de semana es largo. Sí, claro. Porque el día, el 26, se movió para el lunes. Es el día de una persona que dedicó toda su vida a construir una nacionalidad como es la República Dominicana, y es la nacionalidad dominicana. El día de su natalicio, que en toda parte del mundo es sagrado, aquí lo mueven para el lunes, porque ese no tiene doliente. Si tú te puedes mover y puedes hablar, y nosotros hacer todo este berrinche desde aquí, se debe a las ejecutorias y a las entregas. A todo lo que hizo ese, no lo que hizo ninguna virgen. Pablo Duarte. No lo que hizo ninguna virgen. Está bien, el que cree en esa pendejada está bien, lo que crea. Este es un pueblo muy religioso. Porque aquí vivimos, somos falsantes. Vivimos siempre con una, no doble moral, porque a ti no te gusta esa palabra. No, eso pero no, sí,
pero vivimos de la falsa. Aquí hay religiones de todo tipo, mucho más que Sí, esa. sí, sí. No, aquí no, Muchas expresiones y esos días no se celebran, pero aquí no hay duda de que la vivimos, falsa vivi- prima. Claro, la falsa. La falsa prima y la primera condición es que el discurso de los políticos, todos son falsantes. Claro, y se viven adecuando a cosas que todo el mundo sabe que están incorrectas. Y los legisladores dejan ahí, nunca legislan para la verdad. Dejan ese acuerdo, cuando en el fondo, ¿qué carajo ni con el acuerdo? El concordato, ¿tú te Sí, refieres? el concordato, eso- que Es un todavía... acuerdo, pero ningún país del pero mundo... aclárale al país y al mundo que es el concordato. Sí. Es un acuerdo internacional. Es un contrato. Contrato, acuerdo entre dos naciones, Sí. En 2 estados. en dos estados, dos Porque naciones. el Vaticano no es una nación. Es un Estado. Es un Estado. Es un Que Estado. no es lo mismo. Y el Estado del Vaticano tiene un acuerdo con... Tiene 8 cuadras. 14 cuadras. Son 14, bueno, 14 cuadras. Y produce tampoco que, No, nada, porque más, es de una nación- que nada más ha producido 23 papas. Pero que una república, un país, una república, una nación y un Estado no son sinónimos. Pero No, claro que no. No vamos a entrar en esos detalles ahora. Por cierto, hablando del Papa. Espérate. Ajá. Sí, espérate. El concordato fue un contrato que firmó el Estado Dominicano, representado por Rafael Leonidas Trujillo Molina, que era presidente de la República en ese momento, y no importa que fuera un dictador o lo que fuera, tenía la investidura del Estado, legal o ilegal, que era ilegal. Pero en ese momento lo que vale es su representatividad como jefe del Estado. Y la Iglesia Católica, en la persona del Papa, se firma un acuerdo mediante el cual la República Dominicana tiene una religión oficial, entre otras cosas, muchas cosas, ¿verdad? Entre otros Y acuerdos. muchísimos privilegios que le da el Estado a la Iglesia. Los privilegios que el Estado concede a la Iglesia Católica, le construye los templos, no le cobra impuestos, nada. Sin embargo, de los gobernantes. Los cardenales, el cardenal es un mayor general, Sí, tiene rango. el arzobispo es general de brigada, los obispos son capellanes de la Fuerza Armada, etcétera, etcétera. Y el gobierno que más irrespetó a la iglesia fue precisamente No, Trujillo, siempre tenía- porque todos los demás No, siempre tenía no miedo. solamente no han abolido ese contrato, sino que se han acogido y lo han ampliado en las condiciones Bueno, y porque privilegios que se le otorgan. es una responsabilidad del Estado, es un acuerdo ratificado por el Congreso de la República, o sea, tiene categoría por encima de la Constitución. Volvemos a la falsedad entonces. Claro, Claro. las falsedades. Y violando un principio de que la fuente del derecho está en la costumbre de la gente, sí. Pues ya eso no es verdad que es oficial, porque ¿cuántas religiones hay? ¿Y cuántas expresiones que la gente hace? Vaya nuestra felicitación para todas mira, las taticas y ¿cuántas de hecho agradecer Ese es a el que pueblo, dominicano ese es el pueblo más falsante de todo. tiene espiritualmente una conducción de la Iglesia Católica. Vamos adelante, porque Mira, ese se tema... decía del Papa. No vamos a discutir eso. Te decía del Papa ayer en su misa dominical y tiró un grito. Haití, Sí, claro. un pedacito de la misa de Haití. Claro, en la misa se refirió a Haití y también a Ecuador, que son dos países de América que están sufriendo, están pasando por Condiciones súper especiales. Y que el Papa en su misa se refiriera a Haití, de ya de tan lejos, desde Roma hasta acá, eso ha movido a... y que aprovechara la Sí. fecha del 21, Sí. donde la República Dominicana tiene esos acuerdos, y con el caso de Pero no tuvo Ecuador, nada que ver con eso. con el caso de... No. No tuvo nada que ver con el 21. Lo que ocurrió es que el sábado en la tarde secuestraron a 6 religiosas. 6 monjas. Sí. en Ecuador. No, en en Haití. Haití. En Haití. Sí, En 6 Haití. monjas. Y se ha recrudecido de manera... ya nosotros perdimos la capacidad de asombro con Haití. Pero en esta semana, ayer mataron hasta un cónsul de Haití, un vicecónsul de Haití en Dajabón. Lo mataron allá en Haití. Y Hemos otra. perdido la capacidad de asombro. Totalmente. Y las preocupaciones van mucho más allá del Papa. El grupo de países andinos se reunió también y decidieron un mecanismo de seguridad para toda la región por la situación que está pasando Ecuador con el narcotráfico y con la situación de violencia generada por la delincuencia. Entonces, tanto Colombia, Perú, Bolivia y el propio Ecuador han generado
un mecanismo que se va a implementar en estos primer trimestre del año con la finalidad de poder tener intercambio de inteligencia, información cruzada y darle un combate regional a lo que está sucediendo en el Ecuador. Por lo menos tratar. Tratar. En el caso de Haití, hace exactamente lo que va de mes, se produjo un hecho en Haití que ha tenido alguna repercusión. Me refiero a que un individuo que fue jefe de la policía en Haitiano, que es la segunda ciudad más importante de Haití, y también fue senador, pero además todo eso fue un conspirador permanente contra los gobiernos tanto de Haití como de René Preval. Fue detenido y extraditado a los Estados Unidos. Cumplió una condena, creo que fueron 8 o 9 años, pero no por la conspiración, no porque fuera un conspirador contra Haití, no. Es que el tipo se vinculó y se demostró su vinculación, como lo han tenido otros, con el narcotráfico, que mientras era jefe de la policía en Cabo Haitiano, más bien era un protector del narcotráfico. Y Estados Unidos le hace un expediente y se lo extradita a Florida, cumple una condena y lo regresaron a Haití. Y tan pronto ese tipo llegó, sí. Me refiero a ese ciudadano que está ahí, Guy Philippe, tan pronto llegó, comenzó a agitar, de tal manera que su presencia ha contribuido a la desestabilización mayor de Haití, que es un asunto que ya venía totalmente descalabrado. Él se ha propuesto encabezar una conspiración a otros niveles para hacer saltar al primer ministro actual y llamado a la rebelión contra el señor Ariel Henry. Fue a Dajabón, a la parte del canal de Dajabón, al canal, llevó dinero, llevó tropas, y el tipo tiene una situación de agitación. Su presencia, reitero, ha sido un elemento prácticamente gasolina sobre fuego, porque Haití no puede, el gobierno haitiano no puede combatir a este individuo. ¿Y a cuál puede combatir? Él tiene un discurso que es supuestamente para perseguir a las bandas. Entonces ahí hay no se sabe si es real que su accionar es contra las bandas. O crear una banda nueva. O crear una banda nueva. Porque he visto que él fue a Juana Méndez, no, a la proximidad por ahí, repartió dinero a esos grupos que llevó. ¿Y de dónde saca esa logística? Del narcotráfico. ¿De dónde hacer? Porque tú crees que le quitaron lo que él amasó como jefe de narcotráfico en Es que eso es histórico en Haití. Eso es histórico. Los jefes de policía y de guardia y de allá de protección de Haití se dedican a eso, porque ahí hay un gran corredor y ahí salen ricos. Ahí hay una ricos, de ellos. Ahora hay una importante información que está circulando en las redes de una entrevista radial que le hacen desde Colombia a Carlos Leder, que vive en Alemania, pero que fue el primer convicto y es el ideólogo y organizador de los carteles de la distribución y de la comercialización de la droga. Carlos Leder, que fue apresado y que duró más de 20 años preso en Estados Unidos, lo condenaron a cadena perpetua. Sí, y después lo soltaron. Una de sus posiciones más estratégicas era precisamente Haití, claro, donde en toda Latinoamérica y en el Caribe ese señor tenía vuelos regulares privados con sus aviones para el tráfico y se estableció en varias islas del Caribe y en Haití era su centro de operaciones. Mira, ahí está la foto de ese señor que está dando. Yo le invito a que la busquen para que ustedes puedan escuchar todas las situaciones que se dieron de gobiernos latinoamericanos y de gobiernos del Caribe ligados a todo ese proceso. Bueno, Carlos Leder, para vincularlo con la República Dominicana, que estaba preso en Florida, lo extraditaron de Colombia
Él era el brazo ejecutor, como dice Jorge, del cartel De Medellín, de Medellín. De Cali. Eso, Era contrario a... Era del grupo de Pablo Escobar o contrario al grupo. Pablo Escobar heredó la estructura organizativa después que él lo apresaron. Bueno, a él lo llevan y según todos los rumores y alguna documentación que hay en Colombia, él se convirtió en un agente doble. Y por eso tú preguntas, alguien pregunta, pero lo más normal es que a que condenan a cadena perpetua es cadena perpetua. Sí. Pues no. A él primero lo metieron en un lugar altamente secreto. En un principio se decía que le habían cambiado la identidad, que habían hecho alguna transformación Fisionómica. Pero no, parece que no. Esas parece que fueron parte de las habladurías que se dicen en la calle. Lo que sí se sabe es que por culpa suya cayeron los principales jefes de narcotráfico de Colombia. Claro, Y por eso ese es el objetivo de él. por eso anda huyendo, porque no es que se mudó para Alemania, anda huyendo por Alemania. Sí. Bueno, él tiene origen alemán porque su padre era alemán, padre, sí. entonces le toca la nacionalidad europea. Sí, pero no estoy disputando eso, es otra cosa. Y las situaciones que se dan en toda Latinoamérica con la situación del narcotráfico son sumamente graves. Yo de este tema siempre me cuido mucho de opinar, porque especialmente Tú no sabes quién está tocando. a quién está tocando, a quién estoy favoreciendo. Y en el caso nuestro, la situación de toda Latinoamérica es que las personas que son pagadas con los impuestos de la gente para dirigir, controlar y tratar de contener el narcotráfico, todos, tanto aquí como en todas partes del mundo, terminan siendo socios de lo que dicen combatir. Y los ejemplos, tanto aquí como en toda Latinoamérica, están muy presentes. La gran mayoría de los gobernantes y de los jefes de la policía de nuestras naciones terminan siendo colaboradores de los carteles. Es que no pueden existir los carteles, Al ni servicio. aquí, claro, sin la colaboración de quien lo persigue, porque si no, inmediatamente hubiera una confrontación que terminara con eso. Porque siempre terminan, es decir, la existencia de los grandes carteles en todo el mundo, si no es con la complicidad de la autoridad, no puede funcionar. Y la autoridad completa, porque mencionamos solamente los jefes de la policía, que siempre, y los agentes que están ligados a eso. No, es todo el sistema. Los políticos que le cogen el dinero para la campaña. El sistema de justicia. El sistema de justicia. Claro. Mira, dice, en una ocasión decía un ex agente de la Dirección de Control de Drogas, dice, óyeme, nosotros exponemos la vida para perseguir a los narcotraficantes, lo apresamos con un cargamento y después se lo llevamos, preparamos los expedientes y se lo llevamos a un juez para que él negocie con él sentado. Pero para eso negociamos nosotros en la playa. ¿Y por lo que hicieron? Para eso negociamos nosotros en la playa, porque ¿para qué hacer tu entendamiaje cuando tú elaboras el expediente y lo genera y arriesga la vida para que otro negocie? Y precisamente para poner En contexto. para poner en la realidad eso, porque es que el jefe de guardia, jefe de narcotráfico, jefe de policía, negocian con los narcotraficantes, como dice Leandro. Pero claro. A ver, para perder el tiempo, Sí. que el juez negocie, como tú dices, y que A partirlo aquí. negociamos nosotros. Pero aún, O un fiscal. no, pero aún, Porque eso es lo que ellos dicen, sí. para que negocien los fiscales Claro. y negocien, pues negociamos nosotros directo. Aún peor, señor, porque hubo una denuncia de los Estados Unidos hace unos años en la que dijo que la DNC de República Dominicana se había dedicado, sus últimos 5 directores habían sido gente al servicio del narcotráfico, no para combatirlo, sino para servir al narcotráfico. No dicho por mí, dicho por los Estados Unidos. Los farsantes, porque no le entregaban placas de reconocimiento. Sí, pero, bueno, eso lo dicen ellos, la embajada americana, Sí, pero- no yo. Pero después terminan quitándole la visa, Sí, porque y ese terminaron- ese y es el cuando ya- castigo. mira, Cuando ya no lo necesitan. Y el terminaron castigo. extraditando a uno que era jefe No. de operaciones de la DNCD. Óyame. eso Sigue es una cosa extraditándolo. increíble. Sí, sí, Nunca hagas lo que dicen los americanos, sino haz lo que ellos hacen. Nunca hagas lo que ellos dicen. ¿Cómo era- Mira, Esa cómo era que parte, decía- esa es parte de la falsedad ¿cómo del era que decía? norteamericano. No hagas lo que yo digo.
Bueno, mejor. No hagas, Haz lo que yo digo, no es lo que yo... más no lo que hago. no- Son Mira, los americanos. a final de son cosas cuentas, increíbles. al final Pepe Mojica tenía razón entonces, que legalizó eso, le dio estructura para que el gobierno tenga impuestos que cobrar de esa mercancía. Y mayor control. Mayor control. Y los resultados de Uruguay están presentes en todas las acciones de lo que es el futuro del tratamiento de ese flagelo que destruye la humanidad, en la cual todo el que quiera consumir su cantidad que quiera, y en Estados Unidos se está imponiendo, los diferentes estados, la aprobación del cannabis, la aprobación de las drogas ligeras, porque no tienen forma de combatir eso en base a los impuestos exiguos de una población que paga sus impuestos con la única finalidad de que le den servicio, y lo único que hacen es nombrar a un grupo de gente que terminan siendo socios de los carteles. Mira, vamos a la pausa, pero un dato que refuerza eso. El sábado murió uno de los hijos de Rick Harrison. Rick Harrison es un empresario de Las Vegas que dirige un programa que se llama El Precio de la Historia, es muy famoso, que es un programa de subasta. Ocurre que la agencia de empeño es un negocio real. En Las Vegas. En Las Vegas. El Precio de la Historia es un show. Murió uno de los hijos que no participa en el programa. Entonces, el que sí participa en el programa publica una información para dar cuenta de la muerte de su hermano, que fue por una sobredosis. Y da una descarga, ahí está Rick Harrison y el hijo. Y da una descarga contra el tráfico de drogas, contra el consumo. Y un dato que uno ya lo conocía, pero que él lo dramatiza más, es que por fentanilo y eso, mueren 50,000 personas en los Estados Unidos todos los años. 50,000. Y aumentando. Y mucha de esa gente muere Por falta de atención sin médica, saber- sobredosis. que no hay atención médica, sin saber ni siquiera dónde está el mundo, pues son zombies así, que andan en el aire, porque es una droga barata, es una droga sintética, muy barata, a la cual tiene acceso muchísimo todo el que quiera consumir, y es altamente mortífera, el llamado fentanilo. Ahora, es un problema de salud pública en Estados Unidos. Hay una pero- gran pero preocupación grave. ahora mismo. Pero ¿dónde está la cuestión? Es que ellos andan echando la culpa a otros, Pero vamos a una pausa porque Bien. entonces vamos a cruzar. peleando con México, porque que viene de México. Oye, ahora. Peleando con Colombia, Peleando con Colombia. y con todos los países andinos. Y con 40 millones de consumidores. Exactamente. Todo producto tiene tres fases: producción, comercialización y transporte consumo. y consumo. Y ellos quieren combatir la producción y el tráfico. Pero el consumo no. Pero el El consumo consumo. no. El consumo interno sigue siendo... No hay problema. No hay problema. Vamos a la pausa. Bien. Bien. Señores, estamos inmersos ya en la recta final de la campaña. ¿Se puede hablar de recta final? ¿Cuántos días que faltan? 26 días. Un poco menos de 30, es la cuenta, digamos, la cuenta regresiva de cara al proceso electoral del 18 de Son febrero. 8 y 8 son 26. Pero 26 días es una para... recta final, ¿verdad? Es una recta final. Claro que sí. Aunque como la recta de Aso, ¿verdad? Un poquito larga. Pero es la recta final. Son rectas isleñas. Pero viene matizado ahora esa recta final por la polémica alrededor de la aprobación de un proyecto de ley que se convirtió en la ley 124. Ese proyecto, que fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, que como todo proyecto, comienza como una idea, se va elaborando, se va poniendo en el camino y al final se convierte en una ley que la aprueba el Congreso Nacional, y la promulga el Poder Ejecutivo, y entonces ya se hace ley conocida y de
de observación obligatoria por todos los ciudadanos de un territorio. El proyecto de ley no fue, Pero ¿cuál es el proyecto? espérate, yo dije la ley 124 del DNI. Para nosotros es, no, ahora mencionaste. No, yo lo Sí, dije. Pero mencionaste la numeración, pero Y la- dale el detalle. Y el DNI. ¿Y La qué ley es de el DNI? inteligencia. El DNI, se llama Departamento Nacional de Investigación, DNI. El continuador legal del Servicio de Inteligencia Militar SIN, De Trujillo. triste recordación para todos los ciudadanos que en ese momento estaban en condiciones de ser perseguidos. Nosotros tres no estábamos en condiciones de ser perseguidos porque éramos niños. Pero todo el que tenía más de 15 o 20 años en ese momento era pasible de ser perseguido, detenido, torturado y asesinado. Sobre todo Es sobre todo si era ley joven. de inteligencia, de control del Estado, que lo tienen todas. Es la policía política. La policía política de todos los estados. es de todos los estados. Pero aquí no vamos a que referir. para Estados Unidos se llama el FBI, que para No, Israel para Estados Unidos la CIA. que para El Mossad, el en Rusia la KGB, La KGB, tiene ahora otro nombre. efectivamente. Tiene muchísimos nombres en toda parte del mundo. Y yo le voy a hacer una pregunta a ustedes que lo veo muy enfocado en eso. ¿Y por qué ha servido el DNI de República Dominicana? Porque aquí se han hecho todos los fraudes del mundo, en todos los ámbitos. No, el DNI Pero, que perdón, está hasta ayer, no sé cómo será ahora con el nuevo. Lo para que se- perseguir políticos. para perseguir y ve con quién anda Di fulano. que por el anticomunismo de aquella época. Bueno, ahí- En ese momento era para anticomunismo. Claro, Pero ahora es para tratar de figonear, de que con quién anda fulano o fulana. Oiga, pero venga Sí, acá. chismecito barato. ¿Y por qué no y porque aquí eso tendría un choque enorme? Porque aquí hay guardias que vienen de un monte aquí y cuando vienen a ver tienen casa de campo, casa en casa de campo y en grandes villas del país. Para eso que debe ser el DNI. Porque ahí es que te enfoca dónde está Debería- la verdadera corrupción del país y el Debería desastre. ser. ¿Por qué no se dedican a eso? Pero lo importante es lo que vamos a resaltar. El proyecto, como dijimos, comenzó en el Poder Ejecutivo y fue al Congreso y el Congreso lo debatieron y sale la ley. Y entonces todos nos damos cuenta ahora de que la ley tiene cuestiones que son altamente perjudiciales para la intimidad de la persona, para la intimidad de algunas empresas, etcétera, etcétera. Y yo lo que pregunto y es, la seguridad nacional y la seguridad de la familia y las violaciones, la ley aparentemente va a ser objetada y llevada a los tribunales porque rompe, aparte de esos esquemas, con muchos de los estamentos de los derechos constitucionales que se le confieren pero a los ciudadanos. yo lo que pregunto es, ¿dónde estaban los legisladores opositores que no llamaron la atención y se opusieron a esa ley? ¿Qué ocurre? Es que la pasaron sin leer. No, eso no es cierto. Dicen ellos que la Es pasaron sin leer. mentira de ellos. Es mentira. Sacaron una Mentira. comisión. La leyeron. Sacaron Sí. una comisión. Sacaron una comisión. Claro que Mentira sí. de los legisladores que digan que la aprobaron Salud, sin leerla. señores. Sí. No, lo que Porque pasa no es sería Ellos el la primero. aprobaron. Tú sabes bien que Ellos el la aprobaron. Congreso Pero además, funciona como Además, pandilla. esa defensa, lo que hace es que va en contra de ellos. De ellos mismos. Claro. De todo el que diga que aprobó la ley sin leerla, debería ser sometido a juicio por irresponsable. Porque un legislador tiene la obligación de leer todos los proyectos que va a aprobar. Porque su decisión, O no se oferte como candidato Pero, o, güey, o y yo- como y yo te su, hago una deci- aspirante. su decisión es una decisión que nos va a afectar a todos, para bien o para mal. ¿Y cuál es la Entonces usted no y puede cuál- aprobar una ley, ningún proyecto de ley, ni ningún contrato, ni nada sin leerlo. Usted es un charlatán. Pero no solamente. Pero además decirlo en público. Nelson y amigos televidentes, es que el Congreso de la República Dominicana es la expresión más especial del sistema de reparto de la República Dominicana. Ahí todo se reparte. Y las leyes también se negocian entre ellos. Y desde antes que llegue ahí ya está consensuada. Tengo Porque una- eso es perdón, ¿por qué el Congreso de nuestro país no se dedica a legislar en favor del país? No. Pero yo no creo que- Es a favor de los grupos de poder, Yo no del creo grupo de intereses que yo está no creo ahí. que haya negocio ahí. Ahí. No hay negocio, porque ¿qué le pudieron haber dado para aprobar esa ley? No, yo no me refiero a eso. Lo que hay es responsabilidad. ¿Y qué tú crees? Alguien está detrás de eso. ¿Tú crees que eso es casual? Que eso se vaya a aprobar así, que este gobierno se busque un ruido sin necesidad. No. Además, un estado de torpeza en medio de esta coyuntura política.
¿Por qué deja pasar eso? ¿Y cuál es el efecto que se busca con eso? Hay que leer en el fondo qué hay detrás de eso. Yo aún no lo sé, lo estoy investigando. Pero no puede ser que tú trates incluso de afectar derechos fundamentales establecidos en la Constitución con una ley que le otorga al Estado y a los investigadores intervenir teléfono. No, pero es una barbaridad. Intervenir la seguridad familiar. Oye, el Estado de Derecho, ¿dónde está? Intervenir, no solamente eso, sin autorización de un juez, intervenir a través de las compañías existentes, el propio mecanismo de operatividad de la gran mayoría de las empresas y de las familias. Es que yo creo que el Estado puede hacerlo. La telefónica. Y el Estado tiene que hacerlo. El Estado puede hacerlo autorizado por un juez. Autorizado por un juez. Claro, y lo hace. Ahora lo hace. Claro, lo hace. ¿Por qué hay que otorgarle un derecho de manera directa para que sea la discrecionalidad de No, eso es lo grave, es la discrecionalidad de un funcionario. Eso es una distorsión. Un juez es el que debe tener esa prerrogativa. Pero yo voy a insistir. Yo voy a insistir como eso que se remacha mucho y se dice, ¿dónde estaban los legisladores? Mira, ¿Dónde han estado siempre? Mira, tengo un amigo, y todas las leyes aquí que afectan a este país. Tengo un amigo que dice, mira, las estructuras que se dan en el Congreso, en los Congresos general, pero en el Congreso dominicano, son muy especiales. Están por encima de los partidos políticos. Porque las componendas que se dan entre gente que supuestamente pertenecen a ideologías diferentes y a partidos diferentes, cuando llegan al Congreso se convierten en familia, en hermanos y hay mucho más. Ahí pone el nombre en real. Complicidad. Claro. Y la complicidad... Se apandillan. Y la complicidad, dice el amigo, se debe a que cuentan juntos. Viven contando. Y el que cuenta juntos... Y no son cuentos. Esta otra parte va para lo que voy a decir va para la parte del gobierno. El gobierno tiene que ser proactivo y no reactivo. Hoy en la semanal, LA semanal, de seguro que al presidente de la República, él el sábado en la tarde dijo algo, pero muy, muy ligero. Y después, el vocero de la presidencia salió a explicar en un comunicado la posición del gobierno respecto de esa ley. Pero de seguro que el presidente le va a tocar hoy lo que le ha tocado siempre. En la semanal. Ser el apagafuego de algo que debe ser manejado previamente para ambientar y evitar los ruidos. Entonces el presidente tiene que venir esta tarde con una manguera de bomberos a tratar de apagar este fuego. Sí. ¿Y para qué estaba la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo? Que es la que inició ese proceso. Y la parte comunicacional del gobierno. Sí. ¿Dónde estaba? Miren, hay otro tema internacional de alta preocupación y es que el mundo está al borde de un colapso financiero, producto de que el tráfico comercial que se está generando a través de los dos principales canales, uno por condiciones medioambientales y el otro por condiciones de inseguridad y de guerra. Nos referimos a los dos canales principales construidos por la mano humana, el canal de Suez, que da acceso al Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Ese canal, a través de los hutíes que están operando desde Yemen, están lanzando misiles que están provocando impacto en naves comerciales de los diferentes países y por ahí trafica el 20%. Bueno. Pero el canal de Panamá, que tiene una situación gravísima también, por donde transita el 12% de toda la mercancía, tiene una situación de sequía, una situación de que la cantidad de agua que se produce desde el lago Gatún para alimentar a las esclusas del canal de Panamá no está fluyendo en la cantidad que necesita para poder generar un flujo continuo y permanente. Esto hace que tanto el Cabo de Nueva Esperanza como el Cabo de Horno sean las rutas alternativas, o sea, bordear de nuevo todo el continente africano o el continente americano para poder que las mercancías lleguen. Y eso avisora necesariamente un gran impacto, especialmente... Nueva carestía del comercio. El tráfico de los barcos y de los contenedores va a ser mucho más complicado.
ese aumento va a generar una inflación global que pone en peligro la economía de todas las naciones. Entonces, ahí el mundo requiere de mucha comprensión, de entendimiento, porque en el caso de la guerra, eso se puede solucionar simplemente conversando y poniéndose de acuerdo, pero la intransigencia de los líderes mundiales de los líderes no, de los que están al frente, porque los líderes son aquellos que generan liderazgo. No quieren generar liderazgo para resolver el problema, tanto de Yemen como el problema de Mar Rojo, como el problema básico que es el conflicto israelí-palestino. Y esa situación va a generar no solamente inflación, hay un desabastecimiento progresivo de energía. Debiste comenzar por ahí. De energía, porque por ahí transita. Por el foco principal. Exacto, porque ahí es que está el foco general, en sentido, y le dejo el tema sobre la mesa. La guerra no, el genocidio. Es lo que genera, de ahí se deriva todo. Porque el Mar Rojo estaba bien. Es más, hay miles, millones de personas no saben qué cruza por el Mar Rojo hasta hoy. Porque ahí estaba fluyendo muy tranquilamente el comercio. Los barcos cargados Iban con bien. contenedores y los tanques y buques petroleros y de gas. Iban bien. ¿Cuándo se revienta esa vaina? Una reacción propia a un genocidio. Una reacción de aliados de un sector que entienden que es la única vía de cómo expresar su respaldo a esa, en este caso a Hamas, a los palestinos. Mira, Si termina la guerra, el genocidio, mañana, de seguro que los hutíes recogen todos sus misiles, su porquería que tienen. Y así jamás podrá devolver a los secuestrados que tiene, que el 7 de agosto secuestró y mató más de 1.200, han ido soltando, pero quedan más de 200 todavía. ¿Cuánto tienen? Más de 200 quedan todavía. Hubo una pausa para devolver. Exacto, y la entrada de mercancía y de medicamentos también, que fue autorizado, y se están manejando los asuntos. Pero por eso hablo de liderazgo, porque no hay un liderazgo. ¿Cuántos están secuestrados todavía? Cerca de 200 y pico de israelitas quedan todavía secuestrados. Lo pueden devolver mañana, ¿verdad? Sí, lo pueden devolver. ¿Y los 25.000 mañana que están sepultados, Israel lo puede devolver? Como que hay un desbalance ahí, Más ¿verdad? de 30.000, incluyendo más de 5.000 niños. Hay un desbalance ahí, ¿verdad? No tiene comparación. 6.000 niños han muerto en la franja de Gaza. Mal contado. Incluyendo los 2.000 que murieron inicialmente en la intervención, porque acuérdense que son problemas de reacciones de avispa y de panales. Sí. Usted salvotea la avispa y si le pica, la intervención de Israel a Hamas, que es brutal y que ha despertado también a ese sector, especialmente con el apoyo de Irán a los hutíes que están en Yemen, el ataque, pero son ataques a final de cuentas terroristas y que actúan. Son terroristas. Eso. Bueno, fíjate, ellos comenzaron secuestrando barcos. ¿Qué rasero más? Es que el rasero es de ambos lados, por eso digo que falta, que falta liderazgo de un lado y de otro para que esa guerra termine en todas sus expresiones. Mira, te digo lo siguiente, eso va a terminar pronto, por la siguiente razón. Porque el movimiento de mercancía, de barcos y de todo lo que cruza por ahí, eso afecta a los grandes países. Incluso ya China se expresó la semana pasada, el propio presidente chino, con la necesidad de llegar a un acuerdo para que eso no pase, porque eso afecta el comercio total. ¿Y quiénes son los que tienen el gran comercio? Los grandes países. Sin embargo, ya hay hasta propia contradicción entre los propios israelitas con los Estados Unidos. Porque eso lo resuelve siempre la grande potencia. Eso no se resuelve ya en ese conflicto. Eso se resuelve en otro litoral, por el interés de la grande potencia, y ojalá que el mundo pueda partir de ese genocidio
a que ese conflicto tenga un parto duradero, que permita que se permite el Estado palestino. El en este Estado momento. palestino, el Claro. Estado de Israel, y que ambos lleguen a los acuerdos necesarios territoriales. Así porque es. hay que decir que Israel también tiene muchos territorios que pertenecen a otras naciones. A Muchos. Egipto, que pertenecen A Siria. a Siria. Claro. O sea, es buscar acuerdos de paz duradera para todas las Claro, partes. eso es. El Sí, secretario El mundo general, está abocado a eso. el secretario general de Naciones Unidas, que participó en la reunión del G77 más China, que eso es el grupo que están celebrando en Uganda. En Ruanda, en África. Uganda. En África. Sí. El llamado países No alineados. no alineado, ahora se llama G77 más China. El Antonio Guterres, secretario general de la ONU, volvió a reclamar que se reconozca el derecho de ambos estados a coexistir, el Estado israelí y el Estado palestino. ¿Qué es lo que ocurre? Que los israelíes no aceptan el Estado palestino. Y viceversa. Y mientras eso no ocurre... Mientras jamás tampoco acepta y ni Egipto pero hay una- acepta. pero eso es de pero otro. Pero no hay- es que sí, es que hay que... Pero existe el Estado de Israel, pero eso ¿verdad? es- Pero eso exacto, en el el Estado de discurso. Israel existe. Es que no se admiten mutuamente. Entonces, pero ¿cuál ambos- es- pero cuál ¿Cómo existe? que uno no se admiten? ¿Pero cuál existe? Pero venga acá. Pero- Pero Israel está ahí, pero Israel está ocupando ahí. a los otros. tienes razón, pero ambos sectores tienen que lograr que la aceptación de que el Estado de Tiene que ser Israel mutuo. y el Estado palestino Tiene que ser mutuo mutuo. tiene que existir, Tiene que ser porque la salida a ambos eso. con ese discurso, porque todo el mundo árabe tiene el concepto de que Israel, la presencia en ese territorio debe ser barrida, y entonces esas son las cosas que generan el propio conflicto, Pero son que son de intolerancia Son de lado y extremismos- lado, son extremismo. extremismo de ambos lados. Sí, pero uno es, Pero uno es en mientras- la narrativa y otro y es en el los otro hechos. es en los hechos. Es en los hechos. Esa es la diferencia. El Estado de Israel A Israel hay que existe, borrarlo, dicen ellos en su discurso. No debe existir. Sí. Israel está borrando a los otros, En que es el- diferente. ese es el problema, Claro. que ese es el discurso. Claro. Es en el discurso que hace. O sea, que las veces que jamás interviene y mata a los israelitas, no, eso no son realidades. ¿Quién dijo Eso es que un no? discurso. ¿Cómo que no es realidad? Pero venga es acá. un discurso. ¿Y quién Tú ha me- dicho que pero no? tú me estás diciendo que es un discurso. O sea, es una falta de criterio a nivel comunicacional que tenemos en el sentido de que admitir que ambas partes son violentas y que ¿Por qué ha generan dicho que en no? el caso. Pero yo te pregunto. Pero es que tú me Irán- estás diciendo. Irán dice es que tú me estás borrar a Israel. diciendo. Que tú me estás Irán dice, diciendo. pero lo está borrando. Sí, lo está No. haciendo. ¿Qué le está haciendo? Oh, pero- El apoyo que da a Hamas y Irán y la intervención de Hamas en el territorio israelí. Es al revés. La noche Israel tiene intervenido pero las 12, por pero los por 2000, todo el tiempo. pero a los Hamas. 2000 los 2000 muertos que se produjeron Fueron fueron 750 muertos. 2000 importa. No muertos. importa la cantidad, ¿eh? Pero ¿y cuánto? Ese es el problema, que las cantidades no No, que no importan. importa la cantidad, fueron- Las cantidades no importan. Pero ¿y cuánto? Espérate, estoy diciendo que cuando la razón- pero bueno. No, fueron 2000, pero no importa que fuera uno. Es Uno, importante. todos los muertos son de Oye, lado y lado, y la negativo y la y impacto. proporcionalidad Y que antes- establece los protocolos de guerra, la proporcionalidad que establece ¿Y cuál, ante la guerra. ¿Y cuál protocolo de guerra si ellos intervinieron en una fiesta? ¿Fue en un concierto? Está bien. Avisaron. No, Israel le dijo, mira, yo voy a intervenir a partir de mañana y le aviso a la población que vaya retirándose de esta parte. Que la voy a y borrar. la voy a borrar. Pero eso es un anuncio de guerra. Tú estás hablando de protocolo de guerra. Jamás, nunca ha utilizado La más que acto guerrillero. proporcionalidad establece que si yo te tiro con un revólver, tú no me puedes tirar con un misil. Ah, esa es la Esa proporcionalidad, es la proporcionalidad de la guerra. del estado Del de guerra. protocolo de guerra. Del protocolo de guerra. Claro que sí. Y jamás respeta los protocolos de guerra. O actúa en función de protocolo Y de le- guerra. y le ha tirado- Y anuncia sus actividades cuando lo va a hacer. Mira, yo te declaro le ha la tirado- guerra y pero- voy a pero hacer le ha tirado y la te bomba, voy a Perdón, atacar en tal perdón, territorio. Perdón, Jorge, es que jamás Eso es una falta. reaccionando a una intervención No, de años, Ellos dicen que no, que al revés. de miles de Después Israel muertos, reaccionó. de miles de muertos de Hamas. Ambas partes tienen condiciones de enfrentamientos históricos No, un abuso frente a los en otros. términos religiosos, en términos territoriales Ofreco. y en términos de guerra. ¿Y quién es que ha cogido la tierra de la Franja de Gaza? Que le pertenece Es que a... Es Que yo no Es te... que a
acción terrorista, Sí. tú le respondes con un genocidio. Dime a ver dónde diablo está la proporcionalidad ahí. A una acción terrorista, usted busca, castiga a los terroristas, los mata si tiene que matarlos, si los encuentra y los mata, está bien. Pero usted matar a 5.600 niños y 22.000... Esas son 30.000 cifras inventadas. ¿Oh, sí? Ajá. Esas son cifras inventadas. ¿Inventadas? No en esa proporción. Porque ahí Inventada, ¿verdad? tú ves cómo tú las Jorge, generas. Jorge. Las otras son inventadas, Jorge. estas no. 5.000 niños, todo eso es propaganda. Oh, sí, y no. es verdad que mueren niños. Ahora déjame decirte una cosa. No, propaganda. No hubo una declaración de guerra por parte de Israel. Dijo, voy a intervenir en tal territorio a partir de tal fecha y le comunico a la población que se retire la población civil. Lo que Para- pasa ¿Eso lo es justifica? que esa población ¿Pero civil... para dónde diablo se va a esa retirar si no pobl- tiene territorio? Esa población civil es utilizada como escudo. Sí. Como escudo. Esa es la propaganda de Israel en Estados Unidos. Esa es la propaganda, No, puñan ustedes, hombre. propaganda que se genera de lado y lado. Pero esto Hay también una te- desproporción, No, como pero- hay una desproporción aquí, Jorge, no, pero no. en la forma que ustedes lo hacen. Pero así Porque no. lo que estamos hablando es de Ah, sí. situaciones, Pero, mira, de Pero tú situaciones. estás diciendo, tú estás aquí frente a esta cámara, frente a esta televisión, aquí hoy. Está sí, justificado 30.000 muertos. justificando eso. No, yo no estoy. Coño, pero hay que ser- hay que ser bien pechudo en la vida para hacer eso. Pero hay que ser pechudo en la vida para justificar las muertes de una sola persona de lado y lado. Y usted justifica. Está bien, la otra. no. Yo no justifico ninguna. No estamos justificando No, jamás, nunca. la acción En, de el ca- jamás. en tu caso, Ofrécome. tú hablas de terrorismo y yo lo comprendo. Y exactamente eso. No debe existir No, un pero eso- solo eso es muerto una de un barbaridad, lado Jorge. ni de otro. Oye, Ni de un lado ni de otro. Y hay que condenar. Eso es una barbaridad. Hay que condenar todas esas barbaridades que se cometen ahí, Yo te he de oído, lado y lado. yo te he oído hablando de religioso, ¿verdad? Que tú, Sí. que tú eres un hombre religioso. Date en el pecho. fresco, man. A propósito de ayer, la Virgen date en el pecho. Eso, aquí los mayores son unos falsantes. No me refiero a ti, ¿verdad? A ti no. no. Tú eres un hombre bueno equivocado. No, pero así no. Jorge. Así no es. Jorge, así no, por Dios. Así no es. Suerte. Hasta mañana. Y ya. Oh. Terminamos.